Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con la parte en la que estamos trabajando con respecto a eh, eh, al bloque. Ya habíamos quedado en la definición, bueno, no la definición, ya demostramos algunas formulitas de derivadas, ya podemos derivar todas las funciones que son polinomios, ya podemos derivar la mayoría, si no es que todas las funciones que son con raíces, ya vimos ejemplos de composición, ya vimos ejemplos de composición, dígase regla la cadena. Ahora lo que nos toca ver es otra herramienta, bueno, una segunda parte que nos permitirá ahora tratar de relacionar lo que vimos en el bloque pasado con esta nueva parte que son las derivadas. Como en resumen así rapidísimo, en el bloque pasado vimos un teorema, uno de los tres teoremas fuertes del cálculo, que hablaba con respecto a máximos y mínimos. Lo que vamos a ver el día de hoy es la definición de máximos y mínimos, pero locales. ¿De acuerdo? Vamos a ver la definición. Quizás en alguna figurita hagamos un ejemplo de lo que significa cada uno de ellos para poder distinguirlos entre un máximo local y un máximo como los que platicábamos en el bloque pasado. ¿De acuerdo? Están relacionados, pero uno no es necesariamente el otro. Bueno, ya verán a lo que me refiero. Entonces vamos a empezar este video con la definición de este máximo local. ¿De acuerdo? Máximo y mínimo local. Digo, al final es básicamente la misma idea. Máximo y mínimo local. Bueno, máximo, mínimo local. Está bien. Mínimo local. ¿De acuerdo? Y es lo siguiente. Dice, sea f una función que esté definida sobre un intervalo a, b. Aquí le pido que el intervalo sea un intervalo abierto, contenido a los reales. Y decimos que f tiene un máximo local máximo, y lo mismo aplicaría para mínimo. ¿Acuerdo? Lo mismo aplicaría para mínimo. Mínimo local. Local, si sucede lo siguiente. Si existe un intervalo delta mayor que 0, o sea, existe un pequeño intervalito, un máximo local, antes de eso, tiene un máximo local en C, si existe una delta mayor que 0, tal que satisface lo siguiente. Ya la vez pasada habíamos hablado en el bloque anterior lo que significaba que alguien fuera un máximo. Ahora vamos a ver ese concepto, pero en términos de máximos, lo que se refería como locales. ¿De acuerdo? O sea, que en una vecindad, en un pueblito, vaya, ese va a ser el mayor. ¿De acuerdo? Imagínenselo como si fuera máximo local y mínimo local, hablando un poquito en términos de política, si lo quieren poner así. Son como el presidente y los presidentes de los estados. ¿A qué me refiero? O sea, el presidente es como la mayor autoridad en México, y digamos ese es el máximo más grande que pueda haber, ¿de acuerdo? Pero en cada zona, en cada uno de los estados, pues hay un gobernador, o sea, hay una cabeza que representa o que es, digamos, el puesto más alto dentro de un gobierno. Entonces, esos puestos más altos dentro de un gobierno, o sea, en pequeñas zonas, eso sería un máximo local, mientras que un máximo completo, máximo global, lo entenderíamos como quizás el que mande todos en el país, ¿de acuerdo? Digo, un poquito centrado en esa idea de la política. Entonces decimos que alguien es un máximo local en C, si existe un pequeño intervalito, o sea, si en el estado se cumple que la f aplicada a la C, pues es mayor o igual a la f de x, sin importar la x que yo elija dentro del intervalo. Déjenme borrar esto. Si la f de la C es mayor o igual que la f de x, sin importar la x que yo elija en el intervalo que va desde c menos delta a c más delta. Ahorita les explico lo que significa en figurita esa parte, ¿de acuerdo? Esto, bueno, antes de eso, equivalentemente para mínimo, sucedería que el valor aplicado a este es el más pequeño de todos, es decir, que f de x es menor o igual, f de c, perdón, es menor o igual para todos los elementos x que yo elija dentro del intervalo desde c menos delta al intervalo de c más delta. Les repito, ahorita vamos a ver el significado de esto. Miren, digamos que nosotros tenemos una gráfica de tenemos un plano cartesiano. Tenemos que la función está definida sobre un intervalo, o puede estar definida en todo lo real, ¿no? Yo lo voy a poner de aquí a acá. Y hagamos de cuenta que la función hace lo siguiente. La función es continua, bueno, voy a dibujar la continua, y es algo así.
acuerdo? Si ustedes observan, esto es como si fuera todo nuestro país, bueno, toda la zona, o todo el poblado. Hay puntos, como bien sabemos, donde la función alcanza un máximo y es el más alto de todos los valores. A este se le conoce como máximo global, ¿no? Porque es el máximo dentro de todo este intervalo. Este punto, esta altura es la más grande de todas. Asimismo, este valor de aquí, este puntito de aquí, correspondería a lo que nosotros entenderíamos como un mínimo global. ¿Sale? Pero si se dan cuenta, hay pequeñas zonas en donde, por ejemplo, este punto, sí, ya dijimos que ese punto no es el más alto, o sea, este punto no es el más alto de todos, pero en una pequeña zona alrededor de él, en una pequeña zona alrededor de él, o sea, si consideramos únicamente esto y nos centramos únicamente a esta región, pues en esta región de aquí, pues la función ahí se alcanza, ahí digamos, este valor sí es el más grande de todos. Eso significa que lo que estamos definiendo nosotros como máximo y mínimo local son justamente estos significados. ¿Perdón? Este es un máximo local. Análogamente, si nosotros observamos para este punto, y si yo me fijo en un pequeño intervalito, o sea, en un pequeño poblado aquí, toda esta zona, si se dan cuenta, si yo nada más me centro en esta parte y nada más considero la función como únicamente este cachito, aquí estaríamos hablando de un mínimo local. ¿De acuerdo? Eso es a lo que se refiere y esa es la distinción entre máximo global y mínimo local. Máximo global es que me funcione para todo mi conjunto, para todo mi intervalo, y máximo mínimo. Y máximo local significa que sí, que sea el más grande de todos, pero dentro de un pequeño intervalito, o de un intervalito que nosotros, o dentro de una parte, dentro de una zona nada más. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros entendemos como máximo local y respectivamente mínimo local. Ok. Lo que va a hacer la derivada es justamente identificarnos aquellos valores en donde posiblemente vamos a poder obtener estos máximos y mínimos. Esos puntitos tienen una particularidad muy esencial y están muy ligados con la derivada, porque con respecto a ella cumplen una condición bastante útil, ¿de acuerdo? Lo que vamos a demostrar nosotros es la relación que existe entre estos valores, ¿de acuerdo? Máximo global, local, o mínimos, y la derivada. Y lo que va a hacer la derivada es decirte las sospechas donde tú puedes encontrar estas condiciones, donde tú puedes encontrar, o sea, te va a decir dónde vas a poder encontrar estos, posiblemente. No te va a decir exactamente si sí o si no, nada más te va a decir, ahí búscalos y yo te aseguro que ahí los vas a encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, con eso, a lo que me refiero es que vamos a demostrar el siguiente teorema. El teorema dice lo siguiente. El teorema dice, sea f una función definida en un intervalo a, b, a los reales, que sea diferenciable, tal que c elemento de ese intervalito, del intervalo abierto a, b, es un máximo local. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sucederá es que cuando tú calcules la derivada de la función en ese valor, será 0. ¿De acuerdo? Es decir, si tú quieres identificar en dónde posiblemente hay que buscar para encontrar a estos de aquí, ya sea máximos locales o mínimos globales, debes de buscar en aquellos valores en donde la derivada te quede 0. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a demostrar ahorita. Ok, entonces la prueba es bastante sencilla y vamos a ocupar un poquito la ley del sándwich, la que vimos al final del bloque pasado y que ya estuvimos trabajando también a principios del primer bloque con sucesiones. Lo voy a reenunciar, bueno, lo voy a volver a escribir, lo voy a escribir para que vean a lo que se refería. Y decía lo siguiente, aquel teorema del sándwich, aquí lo voy a poner entre comillas, entre un pequeño recuadro, decía que si teníamos una función f menor o igual que g, menor o igual que h, y teníamos un valor de los reales en donde el límite de la f cuando x se aproximaba a la a coincidía con el límite
de la h, o sea, de los extremos, cuando x se aproximaba a la a, entonces el límite del medio, que es cuando la x se aproxima a la a, de la g, existe. ¿De acuerdo? Y no solamente existe, sino nos está diciendo que este valor del límite tiene que coincidir con lo que vale el límite de la f y el límite de la h. Ese era el que vimos al final del bloque anterior, que decíamos era la ley del sándwich, ¿no? El teorema del sándwich. Entonces, lo escribo por ahí. ¿De acuerdo, chicos? Y justamente lo vamos a ocupar ahorita porque nos va a ser bastante útil. Ok. La prueba es bastante corta, de hecho no nos va a llevar mucho tiempo, pero sí la quiero hacer lo más tranquila posible para que quede lo más claro, ¿vale? Entonces, vamos a hacerla. La prueba es la siguiente. Primero vamos a identificar, y como siempre lo hemos hecho en todas o la mayoría de nuestras demostraciones, hay que identificar nuestras hipótesis. Nuestras hipótesis son, yo les decía, todo lo que venga antes del entonces en nuestra hipótesis. Es decir, que tenemos una función que es diferenciable y tenemos un punto dentro de esa función, dentro de ese intervalo, donde la función alcanza un máximo local. ¿De acuerdo? O sea, nuestras hipótesis nos están diciendo lo siguiente. Tú tienes una función dentro del intervalo desde A hasta B. Tienes un valor C aquí en medio, en donde ese valor que está ahí en medio es un máximo local. Eso significa que en una pequeña región, en un pequeño intervalo alrededor de él, esta función en este puntito es el más grande, es decir, este valor es el más grande que yo voy a obtener dentro de esta zona. Es lo único que puedo garantizar que se cumple dentro de esta zona, es decir, que tiene que ir algo como de este estilo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, lo que significa es que existe una delta mayor que 0, tal que la f de c es más grande o igual que la f de x. Para cualquier x que yo elija dentro de este intervalito, el intervalito que yo estoy lo que estamos dibujando como azul. ¿De acuerdo? Este extremo derecho es c más delta y este extremo izquierdo es el c menos delta. ¿De acuerdo? El tamaño de este intervalo es justamente el que nos está diciendo ahí. Solamente en esa zona tú puedes garantizar que esto pasa. ¿De acuerdo? Tal que para toda x en c menos delta o c más delta. Es lo que está diciendo. Estas son, repito, nuestras hipótesis. Ok. Eso no solamente es parte de la hipótesis, también, o sea, esto de aquí que escribimos es la condición de que estamos diciendo, es la hipótesis en la cual estamos señalando que la función tiene un máximo local. Sin embargo, también tenemos que la f es diferenciable, es decir, además de esta condición que estamos dando, podemos agregar que el límite cuando x tiende a la c de la f de x menos la f de c entre x menos c, este límite existe. De hecho, este límite, además de saber que existe, es el que nosotros estamos representando como la derivada, es decir, esto es la derivada justamente de ese puntito. Y nuestro objetivo es, según el enunciado del problema, es poder garantizar que este numerito que corresponde a la derivada efectivamente nos queda 0. Ok, en la parte, como lo hacemos, es bastante sencillo. Vamos a dividirlo en dos cachos. Vamos a hacerlo en dos casos. Un primer caso es, al final, cuando nosotros estamos calculando un límite y estamos diciendo que la x se aproxima a la c, significa que puedo tomarme o puedo aproximarme tanto por la derecha como por la izquierda. Repito, el hecho de que aquí digamos que el límite existe, o sea, yo ya sé que voy a encontrarlo, o sea, tiene un valor, y por lo tanto sé que lo puedo hacer tanto por la izquierda o por la derecha, por la derecha o por la izquierda. Este símbolo lo voy a escribir. El hecho de que digamos que la x se aproxima a c le da pie a poder aproximarnos tanto por la derecha como por la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dividir los casos justamente en esas regiones. ¿Qué pasará cuando el límite, o qué valor tendrá el límite cuando nos aproximamos por la derecha y qué valor tendrá el límite cuando nos aproximamos por la izquierda? Entonces lo que haremos es lo siguiente. Caso 1. ¿Qué pasaría si la x que yo elijo es mayor que la c? ¿De acuerdo? La misma x, todas las voy a elegir dentro de este intervalito. O sea, no pasa nada. Nosotros sabemos que esta condición se cumple, ¿vale? No pierdan de vista.
no pierdan de vista que f de x es mayor que f de c, es mayor que f de x. ¿Sale? No perdamos de vista esta condición. Sabemos que f de c es mayor o igual que f de x. Esto implica que la f de x menos la f de c, o sea que si yo paso esta f de c del lado derecho, me va a decir que este valor es menor o igual que 0. A este valor que se supone que es el más grande, le estoy restando algo más pequeño. Entonces justamente nos queda menor que 0. ¿De acuerdo? Así, lo que obtenemos es que la f de x menos la f de c dividida entre x menos c. ¿Por qué voy a requerir esto? Porque al final este es el límite, esta expresión que tengo aquí es la derivada y es justamente el signo que yo quiero calcular. Como quiero calcular este, entonces estoy escribiendo esta expresión para saber qué signo tiene. Entonces, implica que f de x menos f de c es menor o igual que 0. Así, tendríamos que averiguar cuál es el signo de este. En la parte de arriba dijimos que la parte de arriba es menor o igual que 0. No olviden que estamos en el caso en que la c es mayor que la x es mayor que la c, es decir, nos estamos aproximando de este lado. ¿De acuerdo? Repito, aquí está la c, nos estamos moviendo dentro del intervalo, pero la x que estamos considerando, la x, está aquí, o sea, está dentro de esta zona. ¿De acuerdo? Es decir, es más grande. Eso me va a dar pie a que cuando nosotros hagamos la diferencia de x menos c, suponiendo que la x es más grande que ese valor, pues esto sería mayor o igual que 0. Esto me va a llevar a concluir que todo completo, toda la división que se ocupa cuando hacemos esta expresión para poder determinar el límite, todo ello nos va a quedar con el signo menor o igual que 0. ¿De acuerdo, muchachos? Por lo tanto, o de aquí se sigue, de aquí tenemos, ocupando este procedimiento, que el límite cuando x se aproxima a la c de f de x menos f de c entre x menos c, si toda esta expresión estamos diciendo arriba que es menor que 0, el límite de algo que siempre se mantiene menor o igual que 0, pues será menor o igual a 0. ¿De acuerdo? Incluso ya lo vieron ustedes en uno de los ejercicios de la tarea del bloque anterior. Y por lo tanto, de aquí tendríamos, así conseguiríamos que la derivada de la función es menor o igual que 0. Ojo, todavía no acabamos porque al final estamos diciendo que f de x es menor o igual que 0, pero yo quiero demostrar que no solamente es menor o igual que 0, sino que es exactamente 0. ¿De acuerdo? Esta parte corresponde al primer caso. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, voy a borrar esta parte y vamos a intentar imitar lo que hicimos aquí. El segundo caso es ahora investigar qué es lo que sucede cuando tomamos valores que están del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a hacer. Voy a borrar esta parte. Ok, entonces déjenme borrarla así rapidísimo. Vale, en nuestro caso 2, ya supongo se imaginarán a lo que vamos a llegar. Nada más es cuestión de imitar esto que hicimos aquí. Recuerden, y yo se lo sugiero siempre, cada vez que vean ustedes una demostración, traten de imitarla, traten de escribirla ustedes, memorizarla, incluso es útil a veces, yo lo hice muchas veces, imitar, ¿de acuerdo? En este proceso, en esta etapa en esta primera etapa de cálculos y de álgebra y de geometría, o todas las que vayan, en donde tengan que demostrar, es bastante útil que ustedes imiten. No pasa nada que hagan eso. Al final no es que estén copiando, sino es un término, poco a poco se van a dar cuenta que eso les va a ayudar mucho. Ok, la segunda parte, caso 2. Entonces lo escribimos aquí. Caso 2. El caso 2 es, ok, ahora aquí habíamos tomado las x que son mayores que las c, es decir, habíamos tomado las x que están de este lado. En nuestro segundo caso, vamos aquí, estamos diciendo que aquí está la c. Ahora vamos a elegir la x que se mantenga del lado izquierdo. Esta es la x que vamos a elegir está aquí. ¿Vale? Entonces vamos a señalarlo. ¿Qué pasaría si la x es menor que la c? Y vamos a ver qué tanto cambia esto que hicimos con respecto a esto que vamos a hacer. Aquí habíamos quedado. Ok, sabemos que f de c es mayor o igual que f de x. Esta condición se daba porque habíamos quedado que en este puntito, o sea, todo esto que es la f de c es la más grande, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo podemos imitar.
sabemos que f de c, déjame ponerlo más abajo, sabemos que f aplicado a c es mayor o igual que f de x. ¿De acuerdo? Que es esta parte. Esto implica que cuando nosotros hagamos la f de x y le restemos la f de c, pues va a seguir siendo esta misma condición. Si yo paso la f de c del lado derecho, como este es el más grande y lo muevo para allá, estoy haciéndolo más pequeño, es decir, nos quedaría con signo menor o igual a 0. Y estamos en esta parte, hasta aquí no ha cambiado nada. Así, lo que conseguiríamos será lo siguiente. Bueno, f de x menos f de c, ya sabemos que eso es menor o igual que 0. Lo vamos a dividir ahora entre x menos c. La misma razón de por qué lo hago es la misma que dijimos acá. Quiero conseguir esta expresión porque esta expresión es la que se maneja dentro de mi derivado y es en la cual yo quiero determinar su signo. Entonces, al igual que acá habíamos quedado que aquí habíamos quedado que era mayor o igual que 0, veamos aquí qué sucede. Tomen en cuenta que la x que yo elijo está aquí. Es un valor más pequeño que la c. Entonces, si la x es más pequeña que la c y yo paso la c de este lado, lo que nos estaría diciendo es que este valor es menor o igual que 0. Porque a la x le estoy restando un valor más grande. A la x le estoy restando un valor más grande que ella. Por eso es que nos queda menor que 0. Esto nos dice que esto como conjunto, si la parte de arriba es negativa y la parte de abajo es negativa, entonces en el cociente nos quedaría un número positivo. ¿De acuerdo? Aquí ya cambió ligeramente. De aquí se sigue que el límite cuando x se aproxima a la c de f de x menos f de c entre x menos c, si cada uno de estos valores, o sea, sin importar yo quién agarre, sin importar quién yo agarre, y yo hago este límite y me estoy aproximando a la c, este cociente siempre es positivo, entonces en el límite, pues no tendría por qué cambiar ese signo, será mayor o igual que 0. Aquí estamos ocupando el sándwichito de aquí. O bien, pensarlo de otra forma, como un ejercicio de los que vimos en el bloque pasado, ¿de acuerdo? De los que estaban en la tarea. Ahí ya quedó, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de aquí tendríamos, de aquí hemos conseguido que la derivada de la función en ese valor, pues es mayor o igual que 0. Recuerden, chicos, así como lo hicimos acá, este concepto, este límite es justamente la derivada. Lo mismo estoy haciendo aquí. Este límite que estamos diciendo que su signo es positivo, ese límite es el que nosotros representamos como la derivada de la función. Ok, ahora bien, ya para concluir, en el primer caso habíamos quedado que la derivada de la función es menor o igual que 0. Esto fue lo que hicimos en este caso 1. En este caso 2, aquí estábamos diciendo que era negativa, aquí estamos diciendo que es positiva. Entonces, estamos diciendo que este número que estamos intentando adivinar cuánto vale, por un lado es negativo y por otro lado es positivo. En otras palabras, esto implica pues que simplemente la derivada de ese valor no le queda de otra, siendo negativo y positivo al mismo tiempo, el único valor que satisface esto, bueno, menor o igual que 0 y mayor o igual que 0, el único valor que satisface esto, pues es el 0. ¿De acuerdo, muchachos? Y por eso, y con eso, ya hemos terminado de demostrar nuestra proposición. ¿Sale? La prueba, ok, y ya con eso terminamos, espero que haya quedado lo más claro posible. Aquí la primera pregunta sería, ok, el teorema lo probamos en el caso en el que en el puntito sea un máximo local, ¿de acuerdo? Entonces, aquí llegamos a que la f' de c es igual a 0. Vale, fin, bonito y todos felices. La pregunta natural sería pensar si el problema también aplica no solamente para máximo local, sino también para mínimo local, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué pasaría si en esta proposición también, en lugar de ponerle máximo, yo lo cambio por el mínimo? La respuesta es afirmativa también, es decir,
que si nosotros cambiamos máximo por mínimo, vamos a poder seguir conservando o poder seguir concluyendo que la derivada en ese punto también es igual a 0. ¿De acuerdo? Eso ya lo harán ustedes o ya sea con Roger o en la tarea. ¿De acuerdo? Ya en esta parte es básicamente imitar esto, o incluso yo se lo sugiero ahorita, posiblemente ya están pensando en este problema, pero bueno, yo se lo sugiero que lo intenten. O sea, nada más hacer ligeros cambios, ustedes vean qué tanto cambia, realmente no es tanto, las ideas son las mismas y llegar a la misma conclusión. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ya para terminar este video vamos a dar una definición, porque estos números, ya sabemos que todos los máximos locales, la derivada vale 0, ¿de acuerdo? Pero no todos los puntos en donde valga 0, o sea, a lo que me refiero, o sea, no todos los puntos donde valga 0 significa que ahí voy a encontrar un máximo local o un mínimo local, ¿de acuerdo? A lo que voy es que el regreso de este problema es falso, ¿sale? Ya veremos un ejemplo ya verán los ejemplos ya sea con Roger o lo veremos un ejemplo en el siguiente video, dependiendo ahorita cómo lo veamos, bueno, cómo lo pensemos, yo creo que lo veamos en el siguiente video, pero bueno, el regreso es falso. Entonces, ya para terminar, les decía yo, el regreso es falso, pero lo que nos va a dar pie ahora es para poder caracterizar a estos valores. Esos valores dentro del cálculo tienen un nombre muy especial y con ese concluimos nuestro video del día de hoy. Entonces, déjenme borrar esta parte, damos la definición, paramos el video y continuamos. Ok, entonces déjenme borrar, ya saben, le voy a dar ahí un par de segundos, nada más para que, en caso de que quieran, de aquellos que estén haciendo notas, déjenme borrar. Ok, ya para terminar, esos puntos tienen varios nombres en matemáticas. Algunos les llaman puntos críticos, que seguramente ya habrán escuchado alguna vez ese nombre. Otros les llaman puntos singulares. Cualquiera de los dos son términos válidos, pero nosotros vamos a quedarnos con la definición segunda, es decir, con la de puntos críticos. Si ustedes quieren ocupar la otra, también no pasa nada. Pero bueno, vamos a la definición. Y ya la siguiente clase, bueno, el siguiente video hacemos unos ejemplos. Entonces, la definición. Sea f una función que va de un intervalo a, b abierto a los reales, diferenciable decimos que C, un elemento del intervalo a, b, es un punto crítico, o singular, si la derivada de la función en ese valor, en ese elemento, es igual a 0. ¿De acuerdo? Esa va a ser la definición. Ya en el siguiente video vemos algunos ejemplos de esto que acabamos de hacer. ¿De acuerdo, chicos? Entonces le vamos a parar aquí y ahorita continuamos. ¿Vale? Ahorita los veo.